asignar una tarea que pueden programar en NetBeans. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan en este momento? Como yo sé que se están refamiliarizando con sus computadoras, lo primero que necesito que hagan es que creen un proyecto con el siguiente arquetipo: Java 8-JUnit-Quickstart. Este nos va a dar toda la estructura en Maven que nos va a permitir hacer el ejercicio del día de hoy. Entonces, con esto quiero que comprueben que estén bien sus entornos de desarrollo y que sean capaces de bajar de dependencias en Maven, por lo menos dependencias pequeñas, y que su NetBeans funcione bien. Puede ser en cualquier NetBeans. Siempre, idealmente es que sea un NetBeans que tenga salida a internet. No necesitamos bibliotecas grandes el día de hoy. En la sección cuando le doy search, tengo que, para que me salgan esas opciones. Les voy a mostrar. Igual yo lo voy a hacer desde cero. Yo igual ya traigo mi proyecto de hecho por si algo me sale mal. Pero la idea de hoy es que les muestre de 0 a 100 cómo hacerlo sin utilizar el IDE y ir discutiendo todas las anotaciones y features. Entonces vamos con un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto de Maven, una aplicación en Java. Y el proyecto ustedes pueden nombrarlo como ustedes quieran. Ahora bien, al momento que seleccionen Maven, seleccionen proyecto a partir de arquetipo. Sí, puede tardar bastante buscando. Ajá, eso es lo que no me buscaba. Sí, especialmente si la conexión a internet es lenta, es la primera vez que bajan un arquetipo, va a tardar unos sus 3 a 5 minutos. Ok, el arquetipo era Java 8. Por ejemplo, en mi caso, que ya descargó la mayoría de arquetipos porque me paso haciendo pruebas, rápido los encontró. Ya bajó el índice desde Maven Central. Y el arquetipo a utilizar es Java 8 JUnit Quickstart. Lo que les va a dar este arquetipo es únicamente una estructura, un proyecto Java estándar configurado para Java 8 y de una vez les incluye la dependencia de JUnit 4. JUnit, por lo menos comercialmente, las versiones que más se soportan son JUnit 3, 4 y recientemente, hace más o menos 2 años, JUnit 5. El problema con JUnit 5 es que no todos los frameworks a nivel empresarial soportan la sintaxis de JUnit 5. Por lo menos Arquillian solo soporta hasta 4. Igual todo lo que aprendan en 4 les sirve en 5 y les va a servir para seguir desarrollando sus tests. Sí, Java 8, JUnit Quickstart. Y colóquenle el nombre que ustedes quieran. Yo lo voy a nombrar test demo. Entonces, al ser la primera vez que utilizan el arquetipo, les va a descargar 2 dependencias. Estas dependencias van a ser JUnit y Hamcrest.
Ok, la primera vez va a ser un poquito lento. Entonces, mientras eso descarga, vamos a crear el requerimiento. Y lo voy a hacer como un usuario. Como usuario, mi historia de usuario. Como usuario, desearía tener un programa que me permita realizar las 4 operaciones aritméticas básicas sobre 2 números. Esa es mi historia de usuario. ¿Cómo la implemento? Probablemente con una clase. ¿Qué colocarían en la clase? Métodos que reciban parámetros enteros y ya dependiendo si es una resta. Exacto, métodos que reciban de parámetros 2 números enteros que retornen un resultado, y la lógica pues ya depende que es suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ¿cuáles vamos a implementar para llevar más o menos la misma interfaz? El método sum, subtract, multiply y divide. Implementen esos 4 métodos en una clase en Java. Vamos a hacer un freeze mientras tanto. Me colocan el calculator si quieres. Vamos a proceder a crear la clase. Yo hice con Big Yo hice con Big
Ahí va a complicar un poquito, pero eso es un buen ejercicio. Vamos a hacer unos minutitos en lo que todos descargan sus dependencias. Y aquí lo que tengo es una posible implementación de mi calculadora. Suma dos enteros, resta dos enteros, multiplica y divide dos enteros. Todos los métodos son public y de momento no tengo propiedades ni variables de instancia. Tradicionalmente, ¿cómo la probarían? Con void main. Probablemente lo que ustedes harían para probar esto sería nuevo, Java main class, colocámosle main class, solo main. Y su método sería public static void main string args. ¿Qué se les ocurre para probar esta clase? Instanciar la calculadora. Calculator calc es igual a una nueva instancia. Ok, ya tengo la instancia. Diría más o menos algo así. Voy a hacer la forma más larga de probar un software, solo para ir discutiendo algunos conceptos. Probablemente tendrían un resultado esperado, supongamos que fuera un 10, y luego colocarían el resultado de su función, que sería igual a calc.sum. ¿Qué números me podrían dar 10? 8 y 2. ¿Cómo comparo que esto sea correcto? Luego vienen con un system.out.println y podrían decir, por ejemplo, result o test result. Ahí. Al ejecutar este programa, ¿qué debería obtener? Test result true. Ahora bien, yo sé que este software o este test parece bastante inocente, pero de hecho es así como la mayoría de gente probamos software. Ponemos un montón de system.out.println y ejecutamos una y otra vez el mismo programa. ¿En dónde se empieza a complicar esto? ¿Qué pasa si yo le solicito que mi calculadora se vuelva un web service? ¿Qué implicaría esto? Primero tendría que utilizar esto como un servicio o programarlo directamente en un endpoint, seleccionar un framework para Java EE. ¿Cómo prueban ustedes los web services? Con Postman los ejecutan, los corren sobre el application server, les ponen breakpoints y esperan que por lo menos la primera o la tercera vez ya funcione porque lleva mucho tiempo estar ejecutando estas pruebas. Pero véanlo así, esto es una simple calculadora, debería de haber una forma más simple de probar nuestro software. Entonces, la buena noticia es que al momento que ustedes utilizan JUnit, si ustedes lo ponen como una dependencia de su proyecto en Maven, de una vez se va a integrar con el ciclo de compilación. Y la regla es más o menos la siguiente. Una vez que ustedes tienen pruebas dentro de su proyecto, al momento de compilar, todas estas pruebas se van a ejecutar. Si alguna de las pruebas falla, Maven les va a informar que todo el build falló. Entonces, si el build no se completa, significa que no pasó tanto, no tienen un producto de software que satisface su control de calidad primario, que en este caso son las pruebas unitarias. ¿En dónde está declarada la dependencia de JUnit? En su archivo POM.xml. Si observan la estructura del archivo POM.xml, van a notar que tienen las propiedades de su proyecto, que son Group ID, Artifact ID, Version, el nombre y su descripción. En mi descripción le voy a poner Demo Testing Project, carita feliz. Ah, no se puede carita feliz. Demo Testing Project. Y entre las dependencias vamos a tener JUnit. De hecho, en la mayoría de archivos POM.xml que ustedes ya estén utilizando, probablemente van a ver esta dependencia y nunca la han utilizado. ¿Por qué? Porque JUnit es bastante universal dentro del universo de Java. Entonces suele ser que en la mayoría de arquetipos que uno usa para crear de proyectos, los creadores consideran de que todos ya estamos ejecutando pruebas y por lo tanto de una vez les incluyen JUnit.
En este caso yo estoy utilizando JUnit y la rama 4, que sería la rama considerada como bastante probada y estable y sobre la cual la mayoría de frameworks de integración van a trabajar. Ahora bien, quiero que noten también lo siguiente. JUnit se ubica en un scope especial, que es en el scope test, lo que implica que no se va a agregar como dependencia a su proyecto final, sino únicamente va a ser una dependencia para la etapa de pruebas, que se ejecuta ya sea cuando compilan su software o cuando sube un servidor de integración continua y ejecuta el goal test o la etapa test dentro de su proyecto. Entonces, cuando nosotros tengamos el artefacto final, este no va a incluir JUnit, es únicamente una biblioteca que se descarga, se ejecuta y se incluye dentro del ClassPath al momento de que ejecutemos únicamente pruebas. Y este arquetipo tiene otras cosas como compiladores, source y demás. Ya. Sí, de hecho hasta automatizamos unas cosas con Maven y Jar. Ok, ¿dudas de Maven? Este es el momento de preguntarles. Ok, ¿sí entienden el concepto general de Maven? El concepto general de Maven es que es un software de gestión de la configuración, que A, me permite compilar mi proyecto, B, gestionar mis dependencias y C, ejecutar tareas adicionales sobre el proceso de compilación. ¿Qué tipo de tareas? Producir documentación, producir perfiles de acuerdo a un distinto proceso de compilación, ejecutar pruebas, integrar Maven, desplegarlo en algún otro servidor. Es un automatizador de tareas. 30 segundos para explicar Maven. ¿Ese es el proyecto? Sí, es el POM que se generó a partir del arquetipo. Okay. Una pregunta, cuando dice que de eso del scope test, sería que, digamos, estoy en un entorno de integración continua, tendría que primero construir mi proyecto como para testearlo, por así decirlo, y eso sí va a incluir el JUnit, y luego un deployment que no lo va a incluir, todo así. No, realmente es al contrario. Cuando ustedes ejecutan el build, una etapa previa de cualquier build en Maven es ejecutar la etapa de test. Si no tienen test, esa etapa pasa de largo. De hecho, cuando ustedes ven la salida de un proyecto en Maven, lo voy a mostrar acá, les voy a mostrar la terminal de este proyecto. Vamos a abrir una terminal nueva. Este se llama... Déjenme ver dónde lo guardé. NetBeans Project, Maven Project 3. Okay, aquí, por ejemplo, tengo mi proyecto creado con soporte para Maven. Si yo ejecuto, por ejemplo, Maven Clean Package, compila y prepara el programa. Y dentro de lo que hace Maven, cada una de estas es una etapa que podrían ejecutar incluso individualmente. La primera etapa que ejecuta es la etapa de clean. Y de hecho Maven en su salida les va a informar en qué etapa se encuentra. ¿Qué es lo que hace clean? Borra cualquier cosa que tengan compilada previamente. Posteriormente, cuando ustedes tienen recursos como archivos properties, archivos XML, Maven ejecuta una etapa donde las personaliza de acuerdo a algún perfil que estén ejecutando. Esto lo vamos a revisar con más detalle más adelante. En esta etapa es donde sus archivos se configurarían para hacer en producción, para hacer en certificación, para hacer de pruebas o para hacer testing normal. Una vez que se configuran los recursos, entonces el código se compila y luego se ejecutan una configuración específica para los tests. Digámoslo así, se va a configurar el software para producirse en entorno de certificación, desarrollo o producción, y luego se produce una configuración especial donde se configuran todos los recursos preparándolos para la etapa de testing y posteriormente se ejecuta la etapa de testing como tal. En esta etapa de testing, si nosotros no tenemos test implementados, la tarea o el plugin de Maven nos va a informar: no hay nada para compilar, todas las clases se encuentran actualizadas. ¿Por qué nos dice esto? Mi proyecto de momento no tiene test,
Entonces asume que yo confío en mi proyecto y no va a fallar el build porque no hay test que provoquen la falla. Una vez que pasó todos los tests, entonces ahí sí lo empacan en el jar o en el WAR o en el EAR o en el entregable que ustedes vayan a producir. ¿En qué etapa podría fallar? Cuando su software no está bien y ustedes ya tienen pruebas unitarias y pruebas de integración, va a fallar aquí, en test. Si en esa etapa no pasa, el Maven ya no va a empacar en su jar y ya no tienen un entregable. De hecho, es algo que vamos a probar. Ahora bien, si ustedes ejecutan MVN sin parámetros, por defecto no sabe cuál de todas las etapas van a ejecutar. Todas estas son las posibles etapas en las cuales ustedes podrían ordenar individualmente la ejecución de Maven. Por tradición, yo ejecuto por lo menos las siguientes 2 etapas y es la que la mayoría de gente les va a sugerir que ejecuten en su proyecto. Una etapa que limpie el software y que limpie toda compilación previa y una siguiente etapa que es la etapa package, la cual implica preparación de recursos para test, compilación de código, compilación de test, ejecución de test y si todas estas sale bien, entonces ahí sí produce el empacado final. ¿Quedó más claro cuáles son las etapas de Maven? Ok. ¿Ya están todos? Ok. Una pregunta, ¿podríamos nosotros, entonces, según lo que entiendo, configurar, por ejemplo, los Shiro que utilizamos para el manejo de la seguridad, para el TAS, y poder definir un diferente contenido para cada ambiente en el que vamos a compilar o desplegar un WAR? La respuesta es sí. Sí. Ahí es un poquito fuera de lo que estamos viendo ahorita. Ahí lo que deberían de hacer es crear perfiles con Maven y que cada perfil haga un filtering diferente dependiendo en qué ambiente están. ¿Se dieron cuenta del proceso de integración continua que les mostré en la sesión anterior? O sea, yo tengo configurado ahí un montón de clientes y un entorno de pruebas. Cuando yo compilé o mandé el push hacia el servidor compiló con el perfil de pruebas e instaló en el entorno de pruebas. Entonces yo entraba a test.tarara y podía dañar las bases de datos que quisiera porque es una caja de arena donde cualquiera puede jugar. Ok, ¿claros con cuáles son las etapas o para qué nos va a servir Maven? Maven está bien integrado con JUnit, por consiguiente está bien integrado con Arquillian. Y cuando ustedes utilizan Jenkins, lo que van a llamar es una o varias metas o varios objetivos de Maven que en la mayoría de los casos suelen ser limpiar y empacar, porque empacar implica todas las etapas que hemos discutido previamente. Ok, bueno, vamos a proceder a hacer la prueba. ¿Qué les gustaría o cómo les gustaría que el software se probara automáticamente? ¿Qué consideraciones creen que debemos de tener al momento que probemos nuestra calculadora? Podríamos hacer validaciones de tipos de datos. ¿Qué pasa cuando dividen por 0? Formalmente, ¿qué pasa en Java cuando dividen por 0? Lanza una Arithmetic Operation Exception. Eso la vamos a probar. Generalmente ustedes son los encargados de definir qué se debe probar y qué no, qué métodos vale la pena probar y qué pueden esperar de esos métodos. Lo prueban a través de una muestra y que el resultado esté bueno. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a probar esto acá? Voy a probar que sume bien, que reste bien, que multiplique bien y que a la hora de que yo divida por 0 falle con la excepción que tiene que fallar, que es Arithmetic Operation Exception. ¿Cómo hacen esto en JUnit? Generalmente cuando ustedes programan una prueba, lo más difícil es que tienen que definir cuál es su objetivo de la prueba. Y esto ningún software lo va a hacer por ustedes. Ustedes son los que conocen el objetivo de cada uno de los métodos y cómo se deberían de comportar. Lo que sí deben hacer es aprender algunas anotaciones especiales en Maven, que son before y after. Luego before class y after class, vamos a ver la diferencia a partir de código.
y todas se hacen a partir de asserts. La traducción literal de assert a español sería afirmación. Entonces, formalmente cuando ustedes hacen pruebas con JUnit, ustedes escriben afirmaciones. Y lo que JUnit comprueba es que todas estas afirmaciones sean válidas. Si alguna afirmación no es válida, se considera como un error y JUnit va a reportar que una de sus afirmaciones o assert falló. Y luego les voy a mostrar cómo hacer pruebas parametrizadas y suites de pruebas utilizando únicamente JUnit. Entonces vamos a hacer la primera prueba. Si alguna vez se preguntaron para qué sirve el folder test packages, sirve para esto, para crear sus pruebas unitarias y sus pruebas de integración. Si ustedes hacen clic derecho, nuevo y otros, van a encontrar que su IDE ya tiene soporte tanto para JUnit como para TestNG. Por lo menos el mío lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un JUnit test común y corriente. De momento no seleccionen ninguno de los códigos autogenerados. Y por tradición, cuando ustedes están probando una unidad de código, colocan el nombre de la unidad de código, que en este caso es calculator, y el sufijo test. Una vez tienen... A mí por default me salen todos con chequecitos. Ah, sí, yo se los quité. Ah, Por defecto les van a salir todos los chequecitos. Entonces finalizamos y esta es una maravillosa prueba en Maven. Realmente un test para JUnit formalmente es una clase. Y dentro de esta clase ustedes van a colocar métodos como cualquier método en Java y posteriormente estos métodos les van a servir para probar uno o distintos casos. Y estos métodos respetan un orden, se van ejecutando de arriba hacia abajo. Entonces les voy a mostrar el primer test. De momento voy a dejar aquí el constructor. Entonces voy a agregar un método denominado testDummy. Y es únicamente un método. ¿Puedo o no puedo ejecutar esta clase? De momento compila, pero ustedes no podrían ejecutar esta clase solo como parte de un programa. O sea, una de las cosas que más me impactó al momento que yo aprendí a utilizar JUnit es que es muy fácil. De hecho, ustedes hoy van a salir sabiendo la mayoría de cosas que necesitan saber de JUnit. Lo único que tienen que tener en cuenta es que las clases o las pruebas en JUnit a su vez son clases en Java. Lo único que las hace especiales es que vamos a utilizar anotaciones. ¿Alguien me puede decir la definición de qué es una anotación en Java? Exacto. Las anotaciones son metadatos que ustedes adjuntan a una clase, a un método o a una propiedad. En mi caso, voy a adjuntar el metadato test a mi método testDummy. Y solo voy a ejecutar un system.out.println. Hola, mundo. Ahora bien, ¿cómo ejecutan la prueba? Hay básicamente dos caminos. Pueden compilar su proyecto y pueden esperar que la prueba se ejecute inmediatamente. De hecho, lo vamos a probar. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Me viene Clean Package. Si es la primera vez que lo hacen, se van a descargar las dependencias. Y como ahora sí tengo pruebas, noten que en el plugin de tests se ejecutó una nueva etapa denominada tests. Y se ejecutó mi primera prueba o mi primer método de prueba dentro de calculator test. ¿Cuál fue el código que se debió ejecutar? En este momento solo tengo un system.out.println. Hola mundo.
Y por último se produce un informe, se ejecutó un test, ninguno falló, ninguno dio error, no se saltó ningún test y me tardé 73 milisegundos al momento de ejecutar esta prueba. La integración fue automática, ustedes no tuvieron que hacer absolutamente nada. El segundo camino, clic derecho, test file. Y al momento de realizar un test file les dice que su clase pasó todos los tests que ustedes han programado. Ahí ya hace internamente que la CMN test. Exacto. Internamente, como yo tengo un proyecto con Arquetico Maven, él ejecuta la fase test. Ahora bien, para que la fase test ejecute, por lo menos se necesita compilar y compile test. De hecho, aquí se ve compila, recursos, test compile y test. Si te das cuenta, se saltó el package. Recordemos que también que nos está gustando era que había que incluir todas las dependencias dentro del shrink wrap, creo que se llamaba. Eso es en Arquilio. Ah, Eso ya es en Arquilio. sí, cabal, Por eso era entonces, porque no tenía problemas con las dependencias, solucionaba una, se iba a otra. Y así. ajá, que había que empaquetar todo antes, porque era así el pedido prueba. Después la solución era obviamente utilizar un container afuera, digamos, solo mandar a levantar, pegar y probar. Y ahí nos quedamos. Ok, de momento tengo mi test dummy. Vamos a programar un test de verdad. Public void test sum. Entonces, generalmente lo primero que ustedes deben de programar es que el programa funcione bien cuando debe de funcionar. Para convertir este método en prueba, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Anotar con @test. Y posteriormente lo que yo voy a programar es una afirmación o un assert. Y dentro de los asserts van a tener comparaciones que pueden afirmar. Yo afirmo que dos arreglos son iguales y todos sus métodos sobrecargados. Yo afirmo que dos objetos o dos valores primitivos son iguales. Yo afirmo que algo me va a dar false. O yo afirmo que dos cosas no son iguales. Podríamos tener también que algo puede ser nulo o no puede ser nulo. O que algo es verdadero. En realidad los asserts son básicamente 6 variaciones de cosas que ustedes afirman. Si yo estoy comparando que una suma funcione bien, ¿qué debería de afirmar? Si ustedes ven, por ejemplo, el main que programamos con ayuda de JSON, ¿qué afirmé aquí? Lo que afirmé es que al invocar el método sum con los parámetros 8 y 2, debería de obtener como resultado un 10. Por lo tanto, este es un candidato a afirmar con un assert equals. Y dentro de assert equals, ustedes deben de colocar cuál es el resultado que esperan, por ejemplo 20, y cuál es el método que va a producir ese resultado. Por lo tanto, antes de ejecutar la afirmación, yo debo de crear la calculadora. Calculator calc es igual a new calculator. Y luego invoco el método. calc.sum, dos números que me den 20. 8 y 12. Entonces, ¿qué es lo que estoy afirmando acá? Afirmo que 20 es igual al resultado que me vaya a dar acá. Si lo quieren ver de otra forma, yo estoy probando que el método sum con estos parámetros, su resultado sea igual a un resultado modelo, a un 20.
Ahora bien, ¿qué pasa si corro este test? ¿Qué creen que debería de pasar? Lo voy a probar, dice Doris. Que no me funcionan las décimas. Cuando yo ejecuto el test, si nosotros vemos la salida en Maven, ahora me dice que hay 2 tests, ya no solo uno. ¿Por qué 2 tests? Porque tengo anotados 2 métodos con @test. ¿En qué momento este test va a fallar o va a ser exitoso? Al momento que se ejecuta el assert. En el assert yo compruebo que 8 más 2 es igual a 20 y efectivamente me dice que ninguna de las pruebas falló. Si yo ejecuto este test en la ventana de test result, aquí me va a dar un sumario de cuáles tests fueron los que pasaron. En este caso sum se ejecutó y pasó la prueba, y en el caso de dummy se ejecutó y pasó la prueba. Entonces un test que no tiene afirmación siempre se considera como un test exitoso. Voy a quitar ya este método. Ahora bien, una segunda opción sería que el test falle cuando debe fallar. Podría basarme en equals y ejecutar not equals. Entonces aquí estoy afirmando que 21 no es igual a la suma de 8 más 12. Y si yo ejecuto este test, me dice que el resultado, o por lo menos el método, pasó todas las afirmaciones contenidas dentro del método. Pero digamos, eso es como darnos un resultado. Sí, en general lo que ustedes van a probar es resultados que ya conocen, instancias de clases que ya conocen, que algo no les dé null cuando se supone que no debe de dar null. Hasta cierto punto es bastante simple. El poder está entre que ustedes logren definir este tipo de pruebas. Ok, ¿a todos les funcionó este test? No, porque yo Está descargando lo dependencias. hice con Big Decimal y no funciona el hacer ahí, pues, con el Big Decimal. Hacer equals me parece Claro, lo que pasa es que es diferente dependencia. ¿Qué versión de JUnit tenés? Poner las dependencias para ver qué versión tiene. 4 o 12. aquí 412. 412. Víctor, modificaron algo de cómo o algo así. No, de momento no. Y unit, el grupo y unit. Está esto. Y aquí el hacer equals me parece. Y a la hora de compilarlo. Ah, es que el tuyo lo estás haciendo con double. Digamos, Formalmente con double hay un problema. No es problema. ¿Ustedes conocen el problema de las comas flotantes en el procesamiento computacional? El punto flotante. Uno de los motivos por el cual existe Big Decimal es que cuando ustedes trabajan con decimales siempre se puede dar un pequeñito desfase de milésimas al momento que estás procesando. De hecho, por eso es que en aplicaciones bancarias o aplicaciones donde manejan cantidades solo deberían de utilizar Big Decimal. Cuando comparas con equals, puede darse el caso donde tengas como resultado de una operación un 10.00000000001 comparado contra un 10.0. Formalmente vos puedes decir sí son iguales, pero computacionalmente hablando son dos números diferentes. Por eso deprecaron ese método. Si le agregas una coma al final, sí, porque espera algo más. ajá, ahí puedes poner un 0.5. Ese, por ejemplo, es un delta. Entonces te dice que la diferencia permitida entre esas dos magnitudes es de 0.5. Pero es por eso que te parece como deprecate. ¿Mm? Pero el paquete que tienes es el. Ah, no, pero aquí el import que te saca es. No, que me sale. Unit Framework. Bueno, esos son los formales. Ok,
Antes de que alguien lo pregunte, ¿saben qué es un static import? ¿Dónde está? Ah, está. No, lo que pasa es que el paquete es distinto también, porque a mí me sale JUnit, no sale OrgJUnit. Ah, sí, me sale ahora que yo. Bueno, Doris, ¿cómo le Ah, sale? no, sí. Ah, no, sí, me sale así. A mí me sale igual. Sí, a usted sale igual, Alicia igual. A veces me momento que. No. Ahí, para arriba. Entonces, ¿con Big Dex igual Ahí serían comparar objetos. Yo sí lo hice. Ahí, ¿cuál es la excepción que tenemos? Es que no. En este caso, porque no hay un método sobrecargado para Big Decimal. Sería de obtener un double a partir del Big Decimal. ¿Quién ya llegó acá? Alicia, Marco, Ludwig, Kenny. Doris ahorita. Independencias. En el project. En el POM file. No, en project files. Acá. No sé cómo. Ah, sí. Sí, ajá. Aquí sí corrió, el tema es que la prueba falló. Sí, no sé, ni siquiera no. Aquí está bien, solo que el láser como tal fue el que falló. Es que no me reconoce el láser. Aquí no me reconoce hacer recalls. O sea, lo pongo todo int, no. Punto int. Vale, ahí está. En este caso porque el autoboxing no funcionó bien. Ok. Prueba para ustedes, implementen el de resta, multiplicación y división. En el de double, ¿cómo es? Son 3 parámetros, ¿no? Ajá, y un delta que es la diferencia máxima permitida entre los dos números. Delta es diferencia, y delta en este caso es la diferencia aceptable entre un 10.000001 y un 10, porque eso es algo que pasa mucho con los double. Entonces implementen el resto. Yo por mi parte voy a implementar las 4 pruebas. Las 4 pruebas de las 4 veces. Al momento que tengan las 4 pruebas, si todas las pruebas están bien o su software está bien, la salida es más o menos la siguiente. Entonces yo implementé un método por cada prueba.
Caso looping ya lo tiene. Ya. Kenny ya. ¿Listos? Ok. ¿Qué ven feo aquí? ¿Cuál? Ok, cuando ejecuto la prueba, se ejecuta el proyecto en Maven y... Ahí. Desapareció. Aquí lo pasa. La primera vez que sale el globito te sale un link y ahí se puede. Ahora bien, ¿en dónde colabora la prueba unitaria al momento que estoy probando? En este momento voy a navegar al método multiplicar. E imagínense que por un teclazo puse dos signos de multiplicación. Bueno, esto no me va a dejar. Puse el más otra vez. ¿Está bien implementado el método? No. Este método no está implementado. Si ustedes leen únicamente el test dice voy a probar multiplicar. Creo la instancia de calculadora. Y yo espero que a partir de un método multiplicar, cuando yo utilizo 5 por 3, ¿cuál debería ser el resultado? 15, siempre debe de ser 15. Es, digámoslo así, matemática básica. Si yo corro este test, mi test ya no pasó. Porque hay un método de la clase que estoy probando que no cumple con mis condiciones. Entonces, de una vez, JUnit me informa, el resultado esperado era 15. Pero lo que se obtuvo fue un 8, lo que implica que la multiplicación está mal implementada. Pero, digamos ahí, ¿cómo le puedo decir que realmente sea una multiplicación? La idea acá es que, digamos, ustedes son los que van a definir sus afirmaciones. Si está bien o mal implementado dentro del método, quien se los va a decir es la prueba. Yo sé que esto es bastante simple, hasta ve así como, no, está más fácil. Sumando 10 y 5, me va a decir que lo hizo bien. Sumando no, multiplicando. 10 y 5. No. Llamando múltiple porque ahorita dentro del método está implementada una suma. Yo pongo 10 y 5, como lo va a sumar va a ser 15, entonces me va a decir que está bien. Sí, pero en este caso lo que está mal es mi prueba, no la implementación. ¿Por qué? Porque la prueba sí tienen que tener mucho cuidado al momento que la programan. ¿Cuánto sería multiplicar 10 por 5? El resultado esperado es 50. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría esto en su proyecto de construcción y en su proyecto de integración continua? Cuando ustedes ejecutan esto en línea de comandos, va a pasar lo siguiente. Les dice que el build falló y les informa que en determinado momento cuando ejecutó un test, de los 4 tests que se ejecutaron, uno falló. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los tests que tengan que fallar. En este caso falló test multiply dentro de la clase calculator test. ¿Por qué falló? Porque se esperaba un 50, pero el resultado fue 15. ¿Qué garantizan con esto? Cuando ya tienen el monstruo de una aplicación web o de una aplicación de escritorio y llevan 2 años programándola, durante la programación han ido agregando estos tests. ¿Alguna vez han considerado cuántas líneas de código tienen en promedio sus proyectos?
O sea, fácilmente van a tener 5.000, 10.000 líneas de código en un proyecto. Eso es una métrica hasta cierto punto bastante conservadora de un proyecto en Java. Imagínense que les piden un cambio para hoy porque metieron un bug en la aplicación en el último release. Ustedes van a ir y cambiar directamente el método, pero no saben si ese cambio afectó a toda la implementación de su software. Si afectaron otro método que también dependía de ahí. El camino largo sería desplegar en su entorno de certificación, probar que todo funcione, ejecutar los scripts. El camino corto es que una vez que tengan las pruebas unitarias, yo sé que lleva un poco de tiempo programarlas, pero cada vez que van a lanzar, se ejecutan, viendo que la integridad por lo menos de su unidad sea conservada con cada compilación. Si no compila o si no pasa un test, hasta ahí llegó la producción y esto jamás podría llegar a producción porque no se produjo el ejecutable. Entonces vean lo siguiente. Dentro de mi directorio target, ¿qué creen que va a haber ahorita que falló el build? Están las clases compiladas, pero no se encuentra el jar de la aplicación. No se llegó a producir el entregable. Si yo corrijo la implementación, en este caso de multiply, la regreso a su valor bueno, que es A por B, y produzco el código, vean lo que pasa. Bueno, me salí del directorio. Compila, ejecuta los tests, todos los tests pasan, se produce el resultado y entonces sí, como yo pasé todos los tests, se empaca el jar. Y dentro de target yo ya encuentro los jars disponibles para su distribución. Ahí es donde debe de fallar. Si la prueba unitaria no pasa o si varias de sus pruebas unitarias no pasan, en este momento se les informa, se dan cuenta que algo de lo que programaron no está bien o en el mejor de los casos algo que ya funcionaba empezó a fallar y no les permite, digámoslo así, les da un vistazo rápido de que este código no lo deberían de subir al sistema de control de versiones. Claros con cuál es el objetivo de JUnit y cuál es su papel dentro de Maven. Todos los proyectos en Java que ustedes se puedan imaginar, la mayoría incluye esta parte de tests. Y cuando los compilan desde código fuente, siempre suele compilar utilizando estas pruebas. Ahora bien, de acuerdo a su criterio de programadores, ¿qué se ve feo en esta prueba? Están instanciando a cada rato. Esa es una de las cosas más comunes al momento que están programando sus pruebas. Si están probando una clase, podríamos presuponer que ustedes van a estar instanciando una y otra vez. Entonces es aquí donde entran en juego los métodos before y after. Como su nombre lo indica, el before es algo que se ejecuta antes de ejecutar una prueba, entendiendo una prueba como un método, y after es algo que se ejecuta después de ejecutar la prueba, de nuevo entendiendo la prueba como un método. Por ejemplo, yo lo que podría hacer en lugar de mi constructor es agregar un método denominado setup y dentro de setup crear mi instancia. Vamos a anotarlo como before. Solo denme unos minutitos. ¿Aló? Te llamo de vuelta que estoy en un curso. Ah, ok. No, fíjate que no. Bueno. Ok. ¿Se pasó por el café? Ya no hay café. Porque eso no es un análisis, sino como prestamos, no es toda una actividad que se planifica. Ok, entonces lo que yo voy a hacer en este momento es declarar una variable. Esta variable va a ser calculator, calc, y de momento no lo voy a inicializar. Si yo coloco su inicialización dentro de before, yo podría esperar que esta línea se ejecute cada vez como un paso previo de cada una de las pruebas. Por lo tanto, ¿cuántas veces se va a instanciar la variable calc? En el mío, 4, pero si tuvieran 5 pruebas, 5. Entonces podríamos reemplazar
o eliminar esta línea. Y ya solo nos concentramos en las afirmaciones. Y al igual que existe before, podríamos tener un método after. Entonces voy a colocar unos printlns para que vean a lo que me refiero. Que entonces noten lo siguiente, yo quité las instancias de cada una de las pruebas y la coloqué dentro de mi método setup anotado como before. Y adicionalmente dentro de before, after y cada uno de los tests coloqué un println que me dice inicio prueba, fin prueba, y en el caso de suma, resta, multiplicación y división coloqué printlns para cada método. Pregunta, ¿cuál debería ser la salida al momento que yo ejecute esta prueba? Los printlns, ¿cuál sería su secuencia? Inicio, suma, fin, inicio, resta, fin, inicio, multiplicación, fin e inicio, división, fin. El before y after se ejecutan antes y después de cada una de las pruebas, de cada uno de los métodos. ¿Para qué sirve? En este caso, ¿Qué sirvió? Ajá. En este caso me ahorré la instancia y me estoy asegurando que con cada prueba que yo ejecuto, la ejecuto sobre una instancia de la clase limpia que no depende de los valores que yo coloqué en cada uno de los métodos. Entonces, se los voy a mostrar. Otra vez. Me viene aquí un package. Entonces, inicializo, ejecuto prueba suma, finalizo. Inicializo, ejecuto prueba resta, finalizo. Inicializo, ejecuto división, finalizo. E inicializo, ejecuto multiplicación y finalizo. Ustedes pueden predecir que los before y after se van a ejecutar antes y después de cada método anotado con test. ¿Por qué se recomienda utilizar before y after? Para estar seguros de que con cada test están utilizando una instancia limpia de la clase que están probando. El after, cerrar recursos, destruir algo, hacer combinaciones más avanzadas, si van a utilizar en secuencia, dejar algún marcador de que ya pasaron alguna prueba, depende de lo que ustedes estén programando. Para amarrarlas, como decimos en secuencia. En este caso, de inicio a fin. Si yo quisiera que se ejecutara primero división, ¿qué hago? Depende, digamos, algo que dependa. En este caso ya sería integración. Paso a pasito. O sea, digamos que mandé a ejecutar la suma y el resultado lo resto. Como un acumulador. Eso sería interesante, de hecho lo vamos a ver ahorita. Ok, Kenny propone lo siguiente. Ahorita tenemos un caso donde queremos una clase y una instancia nueva en cada prueba que ejecutamos. ¿Y qué pasa si quisiera ejecutar la misma clase? Si yo voy a mi calculadora, voy a variar un poquito su funcionamiento y voy a crear una nueva variable denominada memoria. Y en memoria voy a ir acumulando los valores. Entonces, ¿a qué me refiero con memoria? Aquí, por ejemplo, podría calcular resultado igual a A más B y esto se lo voy a sumar a memoria. Y por último retorno res.
¿Qué debería de hacer en la sustracción? Podría ser un memoria menos lo que sea que haya de diferencia. Entonces yo ya tengo una variable de estado y yo podría esperar que el valor de memoria se vaya alterando conforme yo ejecute cada uno de los métodos. Por lo menos ese sería mi, digámoslo así, mi objetivo inicial. Voy a agregar también una para multiplicación. Y una para división. Ok, ¿qué pasaría si yo quisiera encadenarlos? Si yo quisiera hacer que para todos los tests se ejecute una única clase, podría crearlo a nivel de mi clase, o podría ser más inteligente y poner un método, por ejemplo en este caso lo voy a llamar global setup. Y en lugar de anotarlo con before, lo voy a anotar con before class. Y esto me va a garantizar que solo se va a ejecutar una vez antes de todas las pruebas. Ya no se va a ejecutar antes de cada método. Voy a colocar la marca acá, inicio calculator test. Y en lugar de crear la instancia dentro de setup, la voy a crear dentro de global setup. ¿Cuál debería ser la salida al momento que yo ejecute esta prueba? Inicio calculator test, inicio prueba, suma, fin prueba, inicio prueba, resta, fin prueba, inicio prueba, multiplicación, fin prueba, inicio prueba, división, fin prueba. Esta solo se va a ejecutar una vez y así como hay before class, también hay after class. Entonces veamos la salida. De momento todavía no voy a utilizar memoria. Me faltó algo. Lo único es que estos métodos deben ser estáticos. Listo. Compilamos nuevamente. Y viene la secuencia. Inicio calculadora. Prueba, suma, prueba. Prueba, resta, prueba. Prueba, división, prueba. Prueba, multiplicación, prueba. Y fin de calculadora test. Así es donde podría controlar una clase que tiene propiedades y quiero ir encadenándola y ejecutando diferentes métodos sobre la misma clase. Ahora bien, veamos el seguimiento que ustedes le pueden dar. En este caso yo tengo mi clase calculadora y de momento voy a crear un getter para memoria. ¿Cuál de estas se va a ejecutar primero? La suma. Entonces, si yo quisiera ver que el valor de memoria esté bien, luego de ejecutar la suma, ¿con cuál valor debió haber quedado memoria? 20. Luego de ejecutar la resta, ¿con cuál valor debió de haber quedado memoria? 16. La multiplicación. 16 por 50. 800. Vamos qué tal está sumante. ¿Y en división? 400.
Por lo menos esto es lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora sí tenemos una variable de estado que distintos métodos van a ir alterando. Y cambié las afirmaciones. Si una de las afirmaciones falla, se dice que toda la prueba falló. Entonces les va a reportar en qué línea falló la prueba y se dio la excepción. Sus apuestas, ¿esto va a pasar? ¿Me va a dar 100% de efectividad en mi prueba unitaria? Si mi clase está bien programada y mi lógica de programación está bien, probablemente tanto las operaciones individuales como el control de la variable de estado con memoria deben de funcionar bien. Probemos. Uno falló. Entonces, cuando algo falla, es así. Suma, resta, división, multiplicación. Se ejecutaron 4 pruebas y 2 fallaron. Ahora, ¿qué pasó acá? Quien me dice qué pasó, le traigo una estampita la próxima semana. Por el orden que ejecutó los métodos. Bien, vean, suma, resta, multiplicación y división. ¿Cómo les ajá? Ahora vean la salida. Suma, resta, división, multiplicación. ¿Qué pasó? Hizo primero la división. Más o menos. Memoria ya no era diferente, ya era diferente porque el orden en que se hicieron las operaciones. Que sube la oferta a 5 estampitas. La memoria sí se limpia. En realidad está pasando algo más. Que por eso quería llegar a este punto. ¿Sabes que encuentran las dependencias? Tal vez es por la clase que está. Ok, les voy a explicar. Y después, ahí les traigo estampitas de cualquier forma. Ok, formalmente imaginen lo siguiente. Tienen un proyecto con 5000 líneas de código, con 80 clases, y cada clase tiene por lo menos 3 métodos importantes. ¿Cuántas pruebas significa eso? 80 clases, 3 métodos importantes en cada clase. ¿Cuántas pruebas son? 240 tests. Entonces, mientras más crece su software, más pruebas unitarias van a colocar. En las primeras versiones de JUnit, ese orden que yo les dije se respetaba. El tema es que JUnit hoy en día ya utiliza threads. Entonces, formalmente, cada una de estas pruebas se puede ejecutar en paralelo, con lo cual tienen que coordinar la dependencia entre los métodos. Entonces, sí, digamos que respeta un orden de inicio a fin, pero puede ser que en un thread división terminó antes que multiplicación. Entonces, ¿por qué es esto? Cada una de las pruebas se ejecutó en diferentes threads, porque mientras más tests tienen, necesitan aprovechar el procesamiento paralelo de su computadora. Entonces, cuando ya estemos con Arquillian, les voy a enseñar a coordinar todos estos threads. De forma general, si no quieren coordinación de este tipo, lo que deberían de hacer es hacer casos atómicos. Si va a haber dependencia, probablemente sea un candidato para hacer una prueba individual con varias afirmaciones. Recuerden que este es un test case, donde pueden cumplir una o más afirmaciones, si no quieren hacer esa coordinación complicada. Ok, ¿claros con esto? En este momento lo que nosotros tenemos es una prueba que está fallando. Falla porque tiene que fallar, porque los tests se ejecutaron en diferentes threads. Y este sería, por lo menos, la teoría básica de pruebas unitarias. Ahora bien, ¿qué cosa nos faltaría revisar de pruebas unitarias para cerrar el día de hoy? Pruebas parametrizadas y switch case. Entonces les voy a dar únicamente estos dos, y la próxima clase ya entramos con Mockito para hacer mocks y después con Arquillian. ¿Les gustó JUnit? ¿Les parece útil? De momento no les puede parecer útil. ¿Tenemos que saber el resultado? ¿Mm? Tenemos
Sí, eventualmente tienen que saber el resultado. ¿Qué otra forma se les ocurre para probar? Sin saber, o sea, ¿cómo saben que algo está bien? Pero es que en nuestras aplicaciones no hay resultados. ¿Qué otra forma se les ocurre saber que algo está bien? Creo que los nulls nada más podemos. Los nulls, por ejemplo. Que no hay null pointer, eso, por ejemplo, es una buena prueba y bastante común. Siempre hay que colocar el esperado. El response siempre Es correcto cuando falla. No necesariamente, esas son las dos formas de hacerlo. Pero no... Con que coloquen una de las dos está bien. Solo me voy a conectar 5 minutos porque ya me quedé sin carga. Ahora bien, véanlo en contexto. ¿Qué pasa si... Entonces no es un método Pero sí, Ok, antes de continuar, para cerrar hoy les voy a mostrar dos pruebas adicionales. Vamos a hacer que este test corra otra vez. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa en Java cuando dividen algo por cero? Aquí, por ejemplo, ni siquiera me va a dejar compilar. Ah, no, test divide by 0. ¿Qué va a pasar ahí? Ok, formalmente cuando ustedes dividen algo por 0 en Java se considera una excepción. Si yo corro este test, bueno, primero tengo que guardar. Ok, una vez que guardo, corro el test. Entonces, de momento, me lanzó una excepción, arithmetic exception. Si ustedes quieren que se les informe que la excepción se produjo sin que les realmente falle su test, podrían hacer lo siguiente. Como ya saben cuál es la excepción que podría darse, pueden parametrizar su test y colocar que esperan que con una operación que ustedes están realizando se produzca arithmetic exception. Entonces ya ni siquiera necesito colocar el asset, solo lanzo el procedimiento. Entonces, yo espero que a partir de este método se dé la excepción arithmeticException.class. Y si yo ejecuto este test, exacto, va a estar bien porque falló como se supone que debía fallar. Vamos a ver, compilamos de nuevo. Déjenme llevarme mi terminal para acá. En este caso falló como tenía que fallar. Si se produce otra excepción, si tienen una gestión de excepciones avanzada, ahí debería detenerse. Ahora bien, ¿qué pasa si están en un entorno en producción? Pongámosle aquí public int, tienen comunicación con un servicio y super multiplication.
Algo que podría ocurrir es que cuando ustedes se comunican a un servidor externo, este servidor se tarde una cantidad fija de milisegundos o una cantidad variable de milisegundos en la mayoría de los casos. Aquí, por ejemplo, estoy simulando que se va a tardar 5000 milisegundos. Entonces va a multiplicar, va a hacer una pausa de 5 segundos y va a retornar el resultado. Si yo quisiera un resultado aceptable, yo puedo crear un nuevo test. Este se va a llamar test super multiplication, que tenga como limitante un timeout. Y si yo quisiera un resultado óptimo, quiero que me responda en menos de 2 segundos. ¿Cuánto se tarde? Si se tarda más de 2 segundos, voy a considerar como inválida la respuesta. Si se tarda menos de 2 segundos, el test va a pasar. Y en este caso voy a invocar únicamente a multiplicar o a super multiplicar. ¿Y cuál debería ser el resultado de 10 por 1? 10. Ok. ¿Voy a cumplir con el timeout? No. ¿Por qué? Porque mi método ya se tarda 5. Yo lo programé así. Entonces, al momento que yo ejecuto esta prueba, vamos a limpiar. Uno, 2, ya falló. Ya no cumplí con el timeout. Por lo tanto, se considera que se iba a pasar de los 2 milisegundos y es un método que ya falla. Entonces ya lo estoy parametrizando para decir cuál va a ser la experiencia del usuario al momento que yo invoque ese método. Entonces ahí ya podrían castigar el sistema externo, o su sistema externo es un sistema de ustedes. Podrían decir, bueno, la experiencia del usuario está siendo afectada porque mi método en el cual yo estoy dependiendo en este momento se tarda más de 2 milisegundos. Esto cuando ya subamos a integración. Estos son el tipo de cosas que pueden hacer con JUnit. Probar afirmaciones, poner tantos tests como se les dé la gana, utilizar adecuadamente before y after class. Estamos trabajando con pruebas que se ejecutan dentro de threads. Y 2 parametrizaciones interesantes es que pueden parametrizar también a partir de excepciones y a partir de timeouts. De nuevo, para probar que algo está bien, lo que proponen las pruebas unitarias es que ustedes ya sepan cuándo el resultado se va a dar bien. ¿En dónde les va a servir? Tienen un proyecto de software con 50 métodos que tienen dependencia entre sí y en algún momento cambiaron una línea que afectó a 5 métodos más. Este método les debería decir, o este JUnit les debería decir que sus 5 métodos se vieron afectados y ya no les está dando el resultado que se esperaba. ¿Claros con cómo funciona JUnit? Ok. ¿Hasta qué hora tenemos hoy? 5:15. Ah, bueno, entonces me da tiempo de cubrir lo último. Ya me cansé. Ok, ahora bien, ¿qué pasaría si yo les dijera que tengo que probar 3 sumas? 3 variantes de suma. ¿Cómo lo programarían en este momento? ¿Qué se les ocurre? Yo quiero hacer un caso donde tengo que sumar 5 más 10, 5 más 20 y 5 más 30. Podría colocar 3 asserts. Y si yo les digo que no tengo que colocar 5, sino 50 sumas con las cuales quiero probar, estoy probando un método matemático, por ejemplo. 3 invocaciones hacia el assert. Entonces, para este tipo de situaciones, yo puedo hacer test parametrizados. Les voy a mostrar cómo hacer un test parametrizado. Iniciamos con un test de JUnit. A este le voy a nombrar para calculator test. Y de momento no tengo ninguna instrucción. Ok, pregunta de examen. ¿Cómo pruebo la suma? ¿Qué tengo que hacer para probar una única suma? Ok, hacemos el método. Public void test sum.
Podemos decir int a es igual a 10, int b es igual a 20, luego assert equals 30 es igual a C. ¿Qué más me falta para que mi test funcione? El arroba test. Ok. Veamos si compila este caso particular. Bueno, esta es la próxima, voy a compilar. Ok. Entonces ahora vamos a crear la instancia. Calculator, calc es igual a new calculator. Y en lugar de tener C, decimos que C es igual a calc sum A y B. Y creamos la instancia y tengo exclusivamente una prueba. Ahora bien, si tengo que crear 50 nuevos valores, tendría que crear 50 A's, 50 B's y 50 C's. En este caso yo puedo crear un test que se encuentre parametrizado, donde yo pueda crear una colección de objetos, dentro de la cual puedo colocar distintos valores de test y sobre la cual puedo ejecutar el mismo test sum. ¿Cómo lo hago? Primero vamos a sacar las variables A, B y C de acá. Posteriormente voy a crear un constructor. Este es un constructor común y corriente. Ok, entonces vamos a tener también la calculadora. Solo saqué las variables. Una de las propiedades que tiene JUnit es que ustedes pueden crear sus propios runners. Los runners, formalmente hablando, son clases que toman sus definiciones de JUnit y realizan alguna tarea en particular. De hecho, cuando usemos Arquillian desde el punto de vista de JUnit es un runner. ¿Cómo configuro un runner para mi clase? Coloco arroba runWidth y el que vamos a utilizar en este momento es el runner para casos de uso parametrizados. Bueno, voy a ocultar esto por un momento. Posteriormente voy a crear un método considerado como el productor de datos. Y dentro de este productor de datos voy a crear una colección, arrays, as list, de casos con los cuales quiero ejecutar mi prueba. Vamos a colocar únicamente 3. Y sabía que esto iba a pasar, entonces ya lo traigo listo. Ok, mi método es únicamente un productor de datos. 3 más 1, 4. 3 más 2, 5. 3 más 4, 8. ¿Quieren agregar un caso adicional? 5 más 5, 10. Entonces voy a parametrizar para que en lugar de probar la suma, mi suma de A más B siempre sea igual al tercer resultado, o sea C. Entonces analicen por un momento esta prueba.
De nuevo, esto solo es el productor de datos donde puedo tener todas las colecciones, tanto de valores de entrada como valores de salida. Tengo un constructor que me permite pasarle a la prueba cada uno de estos valores y tengo mi test que comprueba que la suma de A más B sea igual a C. Es igual a todas las pruebas que hemos estado realizando. Por último, para activar que estos van a ser los parámetros, coloco la notación parameters. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? En lugar de escribir 5 sumas, 10 sumas o todas las sumas que yo necesite, creé un test considerado como el test base, que va a utilizar, en lugar de variables locales, ahora variables de instancia. Dos variables van a representar los inputs hacia mi función y la tercera variable, o sea C, va a representar el resultado. Para ejecutar distintas pruebas, yo puedo poner distintos casos o distintas muestras para mi prueba parametrizada con sus, digámoslo así, parámetros de ingreso y sus parámetros de salida. 3 más 1, 4, 3 más 2, 5, 3 más 4, 8. Ese está mal, por cierto. Y 5 más 5, 10. ¿Cuántas pruebas en sí voy a ejecutar? 4. De momento, esta clase representa la ejecución de 4 pruebas. Entonces, si yo la corro dentro de NetBeans, realmente no. Déjame ver que tengo mal. Ok, en el caso que todo salga bien, voy a hacer trampa ahorita. ¿Cómo sabe de esos tres cuáles dice? ¿Cuál es el resultado? En este caso, en el orden en el que estén en el constructor. Pero ya no sé. Solo déjenme regresarme un commit. Estas cosas pasan. Que técnicamente tengo, ¿no? Vamos a ver qué me faltó. No, realmente no. Bueno, vamos a probar que sí funciona. Entonces, por ejemplo, el parametrizado ejecutó 2 pruebas y falló en la tercera. Podríamos agregarle también la de 5 más 5 igual a 10. ¿Alguna otra que quieran probar? 1 más 2, ¿cuánto debería dar? 3. 0 más 0. 0. ¿Cuántas pruebas tengo ahí? 6 pruebas. Entonces vamos a probar este paquete. Y sobre mi test parametrizado, yo debería encontrar 6 pruebas, las cuales están acá. Y de esas pruebas, una falló, donde el resultado esperado era 7 y el resultado que se encontró era 8. Aquí tengo que revisar por qué me falló. Realmente no debió de haber fallado. No sé, algún carácter que no funcionó.
Ah, ya funcionó. No sé qué pasó. Ok, aquí 1, 2 funcionaron, la tercera falló y la cuarta pasó. Entonces, ¿para qué les sirve esto? Para que ustedes tengan sus propios conjuntos de datos. ¿Qué cosas podrían hacer aquí interesantes? Tener un set de pruebas en un archivo, por ejemplo, leerlo a partir de la inicialización del test y contra todos estos sets de pruebas probar que su clase siga funcionando, para no estar programando un montón de asserts. Pueden poner la prueba base, que en este caso fue test sum, y posteriormente ejecutar todos esos casos sobre la misma prueba. Claros con el parametrizado, es solo una forma más rápida de definir inputs y respuestas a partir de un test unitario. ¿Con tipos de datos complejos igual funciona? Sí, con tipos de datos complejos. De hecho, Doris probó un tipo de dato complejo. En este caso ella ejecutó Big Decimal y tuvo que utilizar una transformación de Big Decimal hacia Double para ejecutar el equals. Por ejemplo, si tuvieras tus propias clases, el assert equals siempre ejecuta el método .equals. Entonces ahí puedes tener tu lógica de comparación. Ok, ¿dudas con el parametrizado? Son una forma técnicamente más rápida. Ok, en los últimos 5 minutos les voy a dar el de JUnit y les queda de tarea repasar este video. Ok, en determinado momento, la regla es, se van a ejecutar todas y cada una de las pruebas. Pero podría ser que para determinadas compilaciones, ustedes no quieran ejecutar todas las pruebas porque saben que en algún momento una va a fallar porque va a fallar y no tienen cómo hacerla pasar. Para este tipo de casos, ustedes pueden crear combinaciones o lo que se conoce en terminología de JUnit como test suites. El test suite, su único objetivo es hacer agrupaciones de tests. Cuando ustedes tienen diferentes clases que representan diferentes tests, pueden agruparlos. ¿Cómo se crea un test suite? Únicamente así, es una clase vacía. Y en la clase vacía la anotan como suite y dicen que dentro de la suite las clases o los tests a ser ejecutados, en mi caso van a ser calculatorTest.class y param calculatorTest.class. Solo así es donde hacen aglomeraciones de pruebas. ¿Cómo prueban el test suite? Clic derecho, vamos a guardar. Clic derecho, test file. Y ejecutó todos y cada uno de los tests que se incluyeron dentro del suite. Y a partir de Maven ya podrían mandar a ejecutar un test en particular, 2 tests en particular, una suite completa que ustedes mismos hagan configurables. Y estas son las pruebas unitarias. ¿Les parecieron difíciles? Más o menos. Ok, conceptualmente lo único que van a hacer es afirmaciones. Ahora, ¿por qué es importante que practiquen esto? La próxima semana ya vamos a ver integration tests. Lo que integration test presupone es que ustedes ya tienen un conocimiento por lo menos intermedio de Java EE y un conocimiento bueno de JUnit para que vean cómo se utiliza esto ya dentro de un entorno real utilizando un servidor de aplicaciones. Ahí también vamos a aprender a hacer mocks con Mockito. Entonces, si quieren lo dejamos por acá el día de hoy.